Hola, soy Taisia, psicóloga y terapeuta EMDR, y en este vídeo encontrarás una guía completa sobre la terapia EMDR. Y hablaremos concretamente de fundamentos de la terapia EMDR, fases, las 8 fases de esta terapia, tipos de estimulación bilateral, la evidencia científica, en qué casos se utiliza la terapia EMDR, los beneficios y ventajas. Hablaremos también de la duración de la terapia, efectos secundarios. También hablaremos sobre las adaptaciones del protocolo estándar y finalmente hablaremos de las conclusiones de este vídeo. Empezamos por el primer punto y hablamos sobre fundamentos de la terapia EMDR. Esta terapia fue desarrollada por la Francine Shapiro en el 1980. Fue descubierta por accidente porque un día Francine Shapiro estaba muy enfadada por unas cuestiones y se fue a dar un paseo por el parque. Y caminando en el parque habían plantas de un lado y al otro, de un lado al otro. Y ella estaba pensando en el tema que le enfadaba y miraba de un lado a otro las plantas. Y poco a poco ella iba sintiéndose cada vez mejor y tenía cogniciones más positivas respecto a este hecho, sin modificar este hecho. Simplemente ella notaba que este hecho lo sentía como más procesado, con el material más adaptativo. Ya tenía otra perspectiva sobre este hecho. A raíz de este incidente se interesó mucho porque ella ya sabía que los humanos tenemos en la fase REM de sueño este movimiento ocular muy parecido, y sabía como científica, porque ella era doctora en psicología, docente en una universidad, de hecho se dedicaba a investigación, y con esta mente curiosa empezó a investigar si durante la fase despierta, cuando estamos despiertos, también se puede producir los efectos de la fase REM. Y a partir de aquí empezó a desarrollar PAI, que es modelo de procesamiento adaptativo de información, y es el primer punto del cual me gustaría hablar en este vídeo. El procesamiento adaptativo de información, PAI, ya es un sistema natural que tenemos. El cerebro, de una manera natural, ya tiene integrado este sistema de digerir, igual que nuestra digestión cuando comemos, cuando ingerimos diferentes elementos, sabemos que hay esta digestión, pero a veces lo que comemos es muy difícil de digerir y tenemos indigestiones y malestar. También en nuestra mente tenemos esta capacidad, nuestro cerebro ya tiene esta capacidad de digerir los hechos desagradables que nos pueden pasar en la vida, pero a veces el hecho es de muy difícil digerir. Entonces el PAI nos permite a esta información que se almacena de una manera desadaptativa en las redes neuronales, de procesarlo y integrarlo en el cerebro de una manera adaptativa. Y esto es el PAI, y esto es la base de la terapia EMDR. La otra base es el enfoque de las 3 vertientes, y el enfoque de las 3 vertientes lo que nos habla es que la terapia EMDR se centra en el pasado, en el presente, pero también en el futuro. En el pasado se centra en encontrar estos recuerdos almacenados en la red desadaptativa. ¿Cómo se almacenan estos recuerdos? Con las imágenes, con las creencias o pensamientos, con las emociones y las sensaciones corporales. Se encuentran los recuerdos, se conecta a través de estos elementos, imagen, emoción, sensación y la creencia, y se procesa con la estimulación bilateral. Se trabaja de esta manera los recuerdos del pasado. También se encuentran los triggers o los disparadores. En el presente se hace un trabajo muy parecido con ellos, y también se encuentran los objetivos que la persona quiere conseguir en el futuro, y se dan herramientas necesarias para afrontar estas situaciones de una manera mucho más adaptativa. Y esto es otra de las bases de la terapia EMDR. Se tiene en cuenta el pasado,
los recuerdos que marcaron el aprendizaje y por lo tanto a la persona se le activa en el presente estos disparadores para conseguir los beneficios en un futuro. Y ahora hablaremos de las fases de la terapia EMDR. La primera fase es la conceptualización de lo que tenemos que trabajar. El psicólogo o la psicóloga lo que hace es encontrar estos recuerdos en el pasado que configuraron este aprendizaje de la persona. Se entiende el pasado y también se entiende cómo el pasado a veces sigue estando en el presente, contaminando y activando en la persona a través de imágenes, creencias, por ejemplo, que no soy suficiente o soy un fracaso o no valgo o no importo, ¿sí? Creencias, las emociones, esta rabia, esta tristeza, este vacío, las sensaciones corporales. Entonces se identifica, pero en esta fase todavía no se conecta con las ICES, imagen, emoción, sensación. Esto en la fase 3, pero en la fase 1 sí que hacemos una buena conceptualización y entendemos cómo el pasado sigue siendo en el presente, ¿sí? Porque normalmente la persona nos acude a la visita con un disparador. Mira, esta persona cuando dice tal me ofende, ¿sí? Entonces encontramos cómo es que esto le ofende a la persona, ¿sí? Cómo es que lo personaliza, entendemos todo el pasado. En la fase 2 es la fase de preparación y en esta fase el psicólogo o la psicóloga da herramientas de autocuidado y de manejo de gestión emocional a la persona. También en esta fase es fundamental que la persona entienda muy bien la terapia EMDR y qué se hará a partir de ahora. Y es por eso que grabo estos vídeos, para que las personas entiendan muy bien qué les espera y para qué, y puedan integrar todo esto. Para esto es la fase 2. Y en la fase 3 sí que ya se accede y se evalúa el recuerdo dividiéndolo en las ICES. ICES es la imagen, la creencia, la emoción y la sensación. Se evalúa porque precisamente para nosotros, tanto para el paciente como para el terapeuta, será un criterio del progreso. Pues ahora me perturba de 0 a 10 un 9 o un 8 y la persona puede ver en la misma sesión cómo esta perturbación a través de estimulación bilateral en la fase 4 le va bajando y cada vez la persona se siente mucho más tranquila en recordar esta situación o este hecho o este recuerdo. También en esta fase 3 se encuentra la creencia negativa asociada a este recuerdo y también la creencia positiva, porque la terapia EMDR, la magia es que cambia una creencia negativa, por ejemplo, estoy en peligro o soy un fracaso, por la creencia positiva y la persona acaba sintiendo esta creencia positiva asociada a este recuerdo. Y aquí las personas todas dicen, yo recordando esta situación no soy capaz de pensar estoy a salvo, ¿sí? Porque es una situación que me genera mucha inseguridad, pero al procesarlo y a integrarlo en la red adaptativa de la información, la persona acaba sintiendo estas creencias positivas. En la fase 4 es la propiamente estimulación bilateral, que más adelante hablaremos qué tipos hay, en qué consiste, cuánto dura y cómo funciona exactamente, pero es el famoso movimiento ocular. Hay mucha gente que confunde y piensa que la terapia EMDR es solo este famoso movimiento ocular, pero veis que el movimiento ocular solo es la fase 4, también hay en la fase 5 y 6, lo veréis, pero la fase 1, la fase 2, hay muchas fases, mucho trabajo que no es estimulación bilateral, porque EMDR no es una técnica, es un enfoque psicoterapéutico, es una terapia. En la fase 5 lo que se hace es la instalación de esta creencia positiva y la persona queda muchas veces muy sorprendida que cómo es que ahora sí que pienso que estoy a salvo o ahora sí que siento que importo cuando recuerdo esta situación o este momento, este recuerdo. En la fase 6 se hace un chequeo corporal, una exploración corporal, porque los traumas muchas veces están en el cuerpo, porque el cuerpo tiene memoria
Entonces lo que se hace es asegurarse en la fase 6 que al recordar esta situación no se activa absolutamente nada en el cuerpo, no hay ninguna tensión ni sensación inusual. En la fase 7 se hace el cierre, se pregunta el feedback, se comenta el procesamiento, se regula a la persona para que pueda marchar de la sesión con calma y bienestar y pueda seguir con su rutina. Y en la fase 8, que normalmente sucede a la siguiente sesión, se hace una reevaluación. Porque muchas veces, aunque hemos limpiado las redes, ¿sí? Aunque hemos bajado este malestar y hemos reprocesado y la persona ya siente la creencia positiva como válida y no tiene nada de malestar en el cuerpo, cuando se va, el procesamiento dura aproximadamente 72 horas y puede soñar con esto, recordar, conectar con otras situaciones y le puede volver a aparecer un poco de contenido, un poco de material negativo al respecto. Entonces en la fase 8 se asegura que ya está limpio y que no hemos conectado con otras redes neuronales o con otros recuerdos o con triggers o con otras situaciones. Y con esto culminamos las 8 fases del protocolo estándar de EMDR. ¿Qué tipos de estimulación bilateral existen? Existe el famoso movimiento ocular, que estudios muestran que resulta que parece ser es el más eficaz. También existe el abrazo de la mariposa, que la persona hace la estimulación bilateral sola, es autoestimulación. También existe el tapping, que el terapeuta hace golpecitos. Hay con las almendritas, es un aparato que la persona los pone en la mano y le activa y le vibra. También hay con sonidos, con auriculares. También se puede hacer online a través de una app que se llama Bilateral Stimulation y hay como una bolita que se va moviendo en la pantalla y yo utilizo muchas veces cuando hago sesiones online porque sí que resulta un movimiento controlado y se puede ir incrementando y reduciendo la velocidad. En caso de los niños podemos utilizar diferentes juguetes para que el movimiento ocular sea más atractivo. Debido a que este tipo de terapia es diferente porque no solo se centra en el habla, sino que se introduce un nuevo elemento que es la estimulación bilateral, esto puede crear un poco de desconfianza o incomprensión o confusión por parte del paciente y considero pero muy importante que sepa que es una terapia muy avalada, muy respaldada por los estudios científicos e incluso la OMS, Organización Mundial de Salud, la respalda como una de las mejores terapias para traumas. Y resulta que la propia OMS nos habla que trauma no solo es homicidio o agresión muy violenta, sino que hay diferentes tipos de trauma. Y hay traumas complejos, hay traumas de vinculación, de apego, hay traumas que son de humillación o de exigencia o presión por éxito por parte de los padres. Todo es trauma, porque trauma es un suceso negativo a partir del cual yo ya no me veo a mí misma igual o no veo igual a los demás. Es un aprendizaje disfuncional para mi felicidad y para mi bienestar y sentirme seguro. Y entendiendo que traumas puede haber de muchos tipos y nos condicionan en cómo nos vemos a nosotros mismos y vemos al mundo, es muy importante, ya que la OMS nos habla de la terapia EMDR, tener en cuenta la magnitud de estudios que hay detrás. Os adjunto un vídeo que grabé especialmente de la evidencia científica que os recomiendo mirarlo en detalle. Tal como empezó, que la Francine Shapiro, la primera teoría, era que funciona la terapia EMDR y la estimulación bilateral debido a la similitud con la fase REM. La fase REM es Rapid Eye Movement y se produce en una fase de nuestro sueño y nos ayuda a integrar. De aquí muchas veces cuando nos pasa un suceso desagradable decimos consultar con la almohada, vamos a dormir y por la mañana ya lo vemos un poco diferente y es porque nuestro sistema de digestión mental se activa con la fase REM. Entonces, una de las evidencias científicas es que es muy parecido
a la activación de la fase REM porque tenemos el movimiento ocular. La otra es la integración interhemisférica. La otra es la descongelación de recuerdos, porque resulta que los recuerdos están almacenados en las redes neuronales en imagen, creencia, pensamiento, emoción y sensación, y se queda congelado el trauma. Cuando accedemos en la fase 3 de la terapia EMDR, en la fase de evaluación, conectamos con esta ICES, con imagen, emoción, sensación y pensamiento, lo descongelamos y lo integramos a la red adaptativa del adulto que somos nosotros, ¿sí? Y de a salvo que estamos ahora, porque aquello pasó, ya no soy aquella niña, ya no estoy en aquella situación, y el cerebro se entera de esto porque integramos. Otros estudios también nos hablan de la secretación de dopamina y más efectos beneficiosos que ocurre con la estimulación bilateral, con este movimiento ocular, con la activación de dos hemisferios. Tampoco es el vídeo de la evidencia científica, pero sí que os quiero explicar que hay estudios y os adjunto el vídeo donde podéis ver todos los artículos y leerlos en detalle. ¿En qué casos se utiliza la terapia EMDR? Sí que es cierto que los inicios de la terapia empezaron por tratar los casos de TPT, estrés postraumático, y va fenomenal para estos casos. Pero también ahora, con nuevos avances y nuevas investigaciones, y sobre todo promovidos por la Organización Mundial de Salud, muchos de ellos, resulta que se habla ahora que trastornos como fobias, ansiedad, TLP y otros, hay mucha carga traumática detrás, y de estos traumas precisamente pequeñitos que ni la propia persona sabe que son traumas, y que esta ansiedad, por ejemplo, es activada por un aprendizaje disfuncional en el pasado del cerebro. Entonces sí que va fenomenal para casos de TPT, pero también va muy bien para casos de trastorno de conducta alimentaria, sobre todo ansiedad, fobias, obsesiones, pero incluso también va fenomenal para estas creencias negativas que podemos tener puntualmente de que soy un fracaso, o no valgo, o no importo, o soy menos, etc. Sí, también funcionan muy bien. Beneficios y ventajas. Uno de los beneficios es que es una terapia rápida, y todo que sí que es rápida, pero no se hace con 3 sesiones normalmente, a no ser que sea un trauma solo uno, una TM mayúscula, que quiere decir que pasó solo una vez este suceso, yo que sé, un accidente, y nunca más nada parecido sucedió, que es muy difícil que pase, ya os digo. Normalmente es una terapia que dura medio año, un año y a veces unos cuantos años, pero sí que es corta porque es muy estructurada. Es otro de los beneficios, porque se trabajan los recuerdos del pasado, donde mi cerebro aprendió a sentirse así, o pensar esto de mí, o pensar esto de los demás. Se trabajan los recuerdos, se trabajan los disparadores, cogiendo cada fase, ¿sí? Con las fases de fase 3 a 7, con cada recuerdo, y se dan las estrategias de manejo, y se queda un trabajo muy estructurado, muy limpio y muy preciso. Hay terapias que sabemos, depende del enfoque, que pueden durar años y años, y es un trabajo donde la persona está un poco perdida, no entiende qué le viene, de dónde, qué hacer con esto. Este es la ventaja de la terapia EMDR, porque sí que la persona sabe perfectamente dónde se encuentra, qué le queda. Y la duración de la terapia EMDR depende del tipo de trauma que presenta la persona. Si es una T mayúscula es donde mi vida o la vida de alguien se ha visto en amenaza, que normalmente sucede una vez o muy pocas veces, se procesan estos recuerdos y la terapia dura pocas sesiones. Pero lo normal, lo habitual, son estos traumas
pequeñitos que ni la propia persona los identifica como traumas, y sí que es cierto que están conectados entre ellos, y lo peor de todo es que sucedieron muchas veces. Por ejemplo, si el padre es exigente, hay muchas situaciones donde el padre lo exigió, entonces hay que ir procesando los recuerdos. Sí que hay una manera de optimizar la duración, porque se trabaja con el primer recuerdo, con el peor y con el último, y de esta manera sí que hay más probabilidad de arrancar la raíz de la planta de la creencia negativa. Pero muchas veces está conectado con disparadores, muchas veces está conectado con luego, porque el trauma trae trauma. Este padre negativo, pero luego la profesora, pero luego el jefe, y sí que es cierto que puede durar el trauma complejo, estos recuerdos que se han repetido en muchas ocasiones, y variar la duración yo siempre digo, este tipo de trauma, 1 año más o menos de terapia semanal o quincenal. Los efectos secundarios pueden haber tanto negativos como neutrales como positivos. Positivos son aquellos que la persona se siente súper aliviada, súper descargada, porque nota que aquello ya pasó, y es muy positivo. Hay gente que después de la sesión de terapia EMDR, pues como hay una fase 7 que es de regulación, lo dejan aquí, se van y pueden seguir con su rutina y con su vida diaria. Pero también hay otro tipo de efectos secundarios que son más negativos. ¿Cuáles son? Que la persona puede sentirse cansada, esgotada, puede tener dolores de cabeza después de hacer una sesión de terapia EMDR, también puede tener flashback, puede tener unos nuevos recuerdos asociados, porque claro, estas redes se están moviendo y sí que le puede conectar con otros que quizás ya los tenía disociados o olvidados o apartados o no tan perturbadores, y sí que puede también conectar con aún más, todavía más perturbación de lo que tenía antes. Para eso es súper importante que el terapeuta haga una buena fase 7, un buen cierre, para que la persona se pueda regular y sentirse un poco mejor. Aunque hayan este tipo de efectos secundarios como fatiga, dolor de cabeza, sentirse aún más removido por estos recuerdos, al nivel emocional conectar más intensamente, son temporales. Y sí que siempre el terapeuta os dirá que me mandes un correo o que me envíes un mensaje si esto pasa, y tranquilos que el terapeuta tiene herramientas trabajadas en la fase 2, que es la fase de preparación, que sepa que os puede regular, tiene herramientas. Entonces no os tenéis que preocupar por eso. Aunque os suba malestar, eso quiere decir que para sacar este trauma y ponerlo en otro lugar mucho más adaptativo, hay que cogerlo, y mientras lo cogemos y lo dejamos, sí que nos podemos sentir un poco más removidos temporalmente. Y finalmente me gustaría hablar también de las adaptaciones del protocolo estándar de la terapia EMDR. La terapia EMDR se puede utilizar en grupo, y para esto hay protocolos magníficos que nos permite seguir una guía y hacerlo de calidad, y que hay estudios que lo respaldan y que nos acrediten que lo estamos haciendo correctamente, no estamos aquí inventando algo. Por ejemplo, hay adaptaciones de Harero que están en diferentes libros que nos permiten hacerlo. También se puede adaptar en la terapia de pareja, y suceden situaciones magníficas cuando la pareja, por ejemplo, actúa como coterapeuta o de observador y se da cuenta por qué hoy en día me comporto de esta manera, porque hay un aprendizaje en el pasado, y poder presenciar este procesamiento, el dolor, estas creencias que vayan brotando es magnífico, y normalmente une muchísimo a la pareja. Sí que es cierto que hay criterios antes de hacerlo, porque los dos tienen que tener claro que van a seguir juntos, porque eso es exponerse a mucha vulnerabilidad, pero se puede hacer un trabajo magnífico. Hay más adaptaciones, hay adaptaciones para procesar rabia, por ejemplo, o dolor crónico, o protocolos de duelo. Hay más adaptaciones, pero sí que es cierto que quien hace una adaptación de la terapia EMDR tiene que estar formado
formado en este protocolo. Hay cursos específicos porque aquí uno no puede adaptar el protocolo a su manera, ¿sí? Porque podemos hacer algunos errores muy importantes. Hay el protocolo estándar y también hay adaptaciones estudiados. Ahora que estamos hablando de formaciones específicas, hay muchísima gente que me pregunta cómo nos podemos formar en esta terapia. Primer requisito para esta terapia, para formarnos, es ser psicólogo o psicóloga o psiquiatra. No puede cualquier persona formarse en este tipo de terapia porque la persona tiene que tener mucha base y es más también experiencia. Por lo tanto, las personas que no sois psicólogos o psicólogas no podéis formarnos en esta. Si os gusta trabajar trauma, hay más enfoques, y no sois psicólogos, hay más enfoques que os lo permite hacer, pero no la terapia EMDR, porque hacemos estimulación bilateral, porque activamos el trauma y la persona que está haciendo esto tiene que tener la espalda bien respaldada con mucha base de conocimiento. Al respecto de quién forma, sí que es cierto que hay universidades que cada vez más hacen posgrados, másters y hacen muy buenas formaciones, y me gusta mucho este enfoque porque permite un conocimiento continuo. ¿Sí? Hacemos una vez, por ejemplo, al mes. La persona se va, practica, vuelve. Las universidades, en España hay muchas universidades que lo ofrecen, supongo que en otros países también. Ofrecen muy buenas formaciones en formato posgrado o máster, y también os podéis formar a través de la propia asociación EMDR, que cada país tiene suya. En España hay una, y en cada país, si sois psicólogos de vuestro país, podéis poner Asociación EMDR México o Ecuador y seguro que tenéis vuestra, y también ofrece formaciones de muy buena calidad. Son formaciones más cortitas. Es importantísimo entender que hay que tener una base y hacer como mínimo 2 niveles, pero también ofrecen buenas formaciones y buenas alternativas. Sobre todo este curso, este guía introductorio para principiantes, es para enamoraros en esta terapia, o es para dar más conocimiento de qué es, cómo consiste, cómo se fundó, cómo se practica, pero en ningún caso os autoriza practicar este tipo de terapia, ni tampoco en ningún caso esta guía sustituye una terapia para pacientes. Solo es una guía que informa. La terapia EMDR no es una técnica de mover los ojos, es una terapia compleja que requiere no tan solo una formación, un curso de pocas horas, sino que requiere que el profesional que lo haga sea un psicólogo o un psiquiatra y que tenga muchas horas, como mínimo unas 40 horas de formación en esta terapia, pero tampoco es tan importante que sea la formación, sino que también que el profesional que lo empieza a hacer tenga oportunidad de supervisarse con otros terapeutas, de asegurarse que lo está haciendo bien. Y los beneficios son evidentes. La primera es la rapidez, la claridad, pero aunque sea muy rápida, no se curan los traumas con una sesión y hay que hacer un trabajo estructurado, entendiendo cada paso y tener paciencia. Espero que este vídeo os haya dado más información y más comprensión sobre lo que es la terapia EMDR, y espero también que sigáis por el camino, si sois profesionales, de ir formándoos y perfeccionando vuestra terapia, y si sois futuros pacientes o pacientes actuales, espero que este vídeo os pueda facilitar más comprensión. Muchas gracias y hasta la próxima.